La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy, Señor. Que nadie te lo impida, danos lo que necesitamos, lo que hoy, Señor, tienes para nosotros, que será bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Veamos una introducción de los pasajes. Es la segunda parte del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos 11 hasta el 24, con algunas enseñanzas muy trascendentes para nosotros. Adelante con la introducción. El famoso evangelista Billy Graham nos contó en un congreso de evangelismo la siguiente anécdota. Abordó un avión rumbo a otro país donde le esperaban para una de sus grandes cruzadas y le tocó sentarse cerca de un hombre que había bebido demasiado, y por si fuera poco, siguió bebiendo en el avión. Cuando se saludaron, el hombre se percató de quién era y le dijo, ¿Es usted el evangelista Billy Graham? El hermano le respondió, Yo soy, para servirle. El hombre tomó un trago de lo que estaba bebiendo y le dijo, He leído sus libros y he escuchado sus sermones, y la verdad me han ayudado mucho. El gran predicador concluyó su historia ante nosotros diciendo lo siguiente, Espero que a ustedes esta conferencia les ayude un poco más. Todos reímos por el comentario. Además de reír, podemos aprender que no es lo mismo saber del Evangelio que vivirlo. No es lo mismo creer que obedecer. No es lo mismo ser simpatizante que ser discípulo. No es lo mismo usar la palabra gracia que experimentarla plenamente. En el pasaje que hoy estudiamos, Pablo nos dice que tenemos un poderoso argumento para creer, proclamar y defender la gracia, nuestra vida. La gracia de Dios se hace evidente en lo que ha hecho en nosotros. Leamos la primera parte del pasaje que estudiaremos hoy. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Recordemos que Pablo, además de defender la vida de sus discípulos, en varias ocasiones ha tenido que defender su ministerio de los ataques que sus detractores le hacen negando su apostolado, pero en esta ocasión Pablo se esfuerza por defender la gracia de Dios. ¿Y de qué la defiende? De las necias ideas de los legalistas judaizantes. Los legalistas de entonces, como los de ahora, enseñaban doctrinas que atacaban la maravillosa enseñanza de la gracia de Dios. Para dar respuesta a dichos ataques, el apóstol necesitaba algún testimonio, una ilustración, un ejemplo de cómo la gracia puede transformar a un ser humano. Y buscando, se encuentra con un caso extraordinario. ¿Qué ejemplo podía ser más elocuente que el de un férreo nacionalista, necio legalista, fariseo de fariseos, perseguidor de cristianos, que se convierte en un predicador, defensor de la fe en Cristo y un perseguido por causa del Evangelio? Es decir, Pablo encuentra que su propio testimonio personal es un ejemplo contundente de la gracia de Dios. Los que lo criticaban, entre otras cosas, decían que él no tenía las calificaciones necesarias para ser apóstol, que no era digno de ostentar semejante ministerio, que no merecía servir a Dios como lo estaba haciendo. Si Pablo hubiera querido defender su ministerio, hubiera hablado de su conocimiento, sus viajes misioneros, sus logros, es decir, sus credenciales de fe, pero no fue lo que hizo. Más bien se puso del lado de ellos, de sus detractores, como si dijera, ciertamente no soy digno, ni competente, ni capaz, ni merecedor. Así que la única razón por la que vivo, creo y sirvo es la gracia de Dios. La enseñanza es clara. Nuestra propia vida es un argumento, una prueba y una contundente evidencia de la gracia de Dios. Estudiemos juntos esta palabra, descubramos en nosotros mismos la mejor prueba de la eficacia de la gracia de Dios y digamos, ¡viva la gracia! Y digamos todos, ¡viva la gracia!
Amén. Qué bendición. Oiga, si el apóstol Pablo hubiese conocido a Nicky Cruz, no sé cuántos acá son bastante grandes de edad como yo, y escuchamos el testimonio de Nicky Cruz, un pandillero salvadoreño que vivía, no estoy seguro si en Nueva York o en Chicago, en pandillas, y peleaba en el Bronx de Nueva York, y peleaba contra pandillas de jóvenes de raza negra. Y un día el hermano David Wilkerson le predica el evangelio y se convierte. Yo le escuché allá en Ciudad Juárez porque fue a dar su testimonio. No predicaba, daba su testimonio. Con su testimonio teníamos para emocionarnos y saber lo que Dios puede hacer por su gracia en una persona. Si Pablo hubiese conocido al autor del himno Sublime Gracia, que antes de haber compuesto ese himno, él era traficante de esclavos. Mató personas de raza negra muchas veces porque se rebelaran contra él. Pero un día se convierte y reconoce la clase de persona que es, y por eso ese canto tan hermoso que exalta la gracia. Si hubiera existido en la época de Pablo, Pablo lo hubiera usado como ejemplo. O si hubiese existido Arismendi, esa persona que fue secuestrador famoso aquí en nuestro país, que ahora está en la cárcel, apodado el Mocha Orejas, que no se saben, pero se entregó a Cristo. Es cristiano, ahora predica el evangelio. Si Pablo lo hubiera conocido, lo hubiera puesto como ejemplo. Pero no existía ninguno de esos, pero sí existía un terrible perseguidor de cristianos que era él mismo. Así es que no está hablando de sí mismo, está hablando de la gracia. Algunos piensan que este pasaje y la carta entera es una defensa del ministerio de Pablo. No creo yo nada de eso. En 2 Corintios sí, en 2 Corintios Pablo defiende su ministerio, pero aquí en Gálatas no. En Gálatas Pablo defiende la gracia del Señor, porque el problema era que habían llegado a Galacia, a las iglesias de Galacia, un grupo de legalistas, de judaizantes, y estaban readoctrinando a la gente, pero dándoles una doctrina equivocada, y Pablo tenía que defender eso. Así que tu testimonio aquí, en este pasaje y en la carta, no es una defensa de sí mismo, es una defensa de la gracia de Dios. Por eso, descubrámonos a nosotros mismos como prueba de la eficacia de la gracia de Dios. Hagamos lo que Pablo y digamos, por supuesto, vive la gracia. Y por eso vamos a las enseñanzas, seco, directo. Déjenme decirles que las enseñanzas tienen una característica especial. Por supuesto que habrá algunos elementos prácticos que voy a decir, cosas que hacer, especialmente en el último punto, pero todo lo demás tiene que ver más bien con conocer la gracia, con entender la doctrina de la gracia. Pero creo que esta enseñanza es como el principio del Karate Kid. ¿Sí vieron todos el Karate Kid? En esta historia, el niño, Daniel San, que es un niño así, medio tímido, medio ñango se dice, ¿verdad? Y lo persiguen de pilón unos karatecas y se consigue a un hombre que es japonés o algo así, Miyagi, y le enseña, o chino, lo que sea, le enseña, se supone que le quiere enseñar karate, pero no le enseña nada, según Daniel San, porque dice un día le reclama y dice, usted no me enseñó nada, no me enseñó a pintar, que pintura hacia arriba, la brocha hacia abajo es todo, y que para pulir pisos, y se pule a la derecha, y para pulir carros, hacia la izquierda, es todo lo que sé de trabajar, pero no sé nada de karate. Le dijo, ¿sí sabes de karate? Dijo, no sé nada, sí, mira, a ver, pinta la barda, y cuando le hace así, Miyagi le tira un golpe, y él se lo detiene con su mano cuando está pintando la barda. Y le dice, a ver, pule el piso. Y hace así, y Miyagi le tira una patada y él se la detiene con su brazo, se la quita. Le dice, sí sabes karate. Así es este sermón. Y usted nos va a poner a pulir, pastor. Es una enseñanza que nos ayuda a entender qué es la gracia, y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Eso se aplica cuando te tira una patada el legalismo, cuando te tira una patada una desgracia, una tristeza, cuando te tira una patada un precepto religioso, te vas a poder defender, porque hoy la intención de Pablo en este pasaje es que entendamos de veras este tema de la gracia maravillosa de Dios. Y la enseñanza es, en resumen, la mejor prueba de la eficacia de la gracia soy yo, somos nosotros. Por eso, primera enseñanza, vivir la gracia es recibir una revelación divina. Vivir la gracia es vivir una revelación divina. A algunas personas les encanta esa palabra revelación. Revelación es una palabra normal, es la palabra apocalipsis y quiere decir sacar a la luz. Sacar a la luz. ¿Se acuerdan, hermanos viejos como yo, de los rollitos que teníamos de las cámaras cuando no eran digitales? ¿Se acuerdan? Ahí tenía usted, no hombre, estas fotos son de Acapulco y estas las tomamos en Disneylandia, pero ahí están metidas en el rollo, nadie ve nada. Hay que llevarlo a revelar, a sacarlo de las tinieblas, a sacarlo a la luz. Eso es revelar. Y Pablo dice que su experiencia de la gracia fue una revelación divina. A ver, leamos el texto. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo. He aquí su primer argumento del apóstol Pablo para exaltar la gracia, para comprobar la eficacia de la gracia. Aquí está su primer argumento para comprobar la eficacia de la gracia. Él dice, yo experimenté la gracia por medio de una revelación de Dios. Nos está diciendo que su experiencia de salvación, de experimentar la gracia, no fue un asunto de información recibida. No es que fue a una escuela bíblica de vacaciones para adultos y aprendió. No es que fue a un seminario y aprendió algo. No, ni es cuestión de una experiencia religiosa, sino que es un asunto divino, un milagro. Se trató de un milagro. Leamos el libro de los Hechos, donde pasa lo que él está diciéndonos ahora. Se lo leo, dice así, libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 10, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te irá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos 22, 6 al 10. Esto fue una experiencia de una revelación para Pablo. Ahora, con él fue algo extraordinario, sin duda, porque así tenía que ser en ese momento histórico, en donde el cristianismo está recién naciendo. Aún no existe todo lo que existe el día de hoy acerca del cristianismo. En ese momento no existía nada y entonces fue necesario que Dios interviniera de esta manera. Pero hermanos míos, déjenme decirle que en todos los casos, el Evangelio de gracia es una revelación. En todos los casos, cuando usted conoció el Evangelio de gracia, usted experimentó una revelación de Dios. Le fue revelado divinamente a través de un milagro a usted la gracia de Dios. Los seres humanos, hermanos míos, no podríamos entender el Evangelio del Señor por nosotros mismos. Es imposible. Es imposible. Usted y yo no podemos convertirnos por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, porque soy muy listo. Ya capté. Ya entendí todo lo que está diciendo. Sí quiero. No, hombre, ninguno de nosotros puede hacer eso. Ninguno de nosotros, porque no es un asunto de inteligencia, es un asunto de revelación divina. Necesariamente necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestro corazón para que nos permita comprender semejante verdad. Y si usted así como que no le está gustando la idea, porque a usted le gusta mucho la idea de que nosotros podemos y que todo está bajo nuestro control y que el ser humano si quiere puede y no sé qué, porque lo han convencido las profecías, las declaraciones y las doctrinas de la superación personal, pues le leo un texto para que usted vea y juzgue si tengo o no tengo razón. La Biblia dice, pero yo os digo, son palabras de Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos míos, ¿quién convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo, no nosotros, no el predicador, no el maestro de escuela dominical, ni el maestro de seminario. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso habría que explicarlo, pero no lo voy a hacer ahora. Aunque tengo muchas cosas que deciros, mire lo que dijo Jesús a sus discípulos, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué le parece esto? Se oye bonito, pero lo que les quiso decir es, ahorita están bien verdes, bien brutos, no lo van a entender. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Y ciertamente, ellos no entendieron ciertas cosas. De hecho, cuando fue apresado y eso no lo entendían. O sea, ¿por qué? Si nos dijo que íbamos a ganar y estamos perdiendo. Fue hasta después de la resurrección y después del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y los llena, que se cumple esta profecía y lo entienden todo, o lo entienden mejor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 7 al 13. O sea, como dicen en mi rancho, ¿qué hubo? ¿Tengo o no tengo razón? Dijo aquel. Dijo la chimoltrufia más bien. No podríamos, por nosotros mismos, no podríamos entender la gracia de Dios, entender el Evangelio, no. Lo mismo le pasó a Pedro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos en aquel examen que les hizo, en aquella ciudad tan importante, llena de religiosidad, y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos Juan el Bautista, otros que un profeta, no sé qué. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, el aplicado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué listo eres, Pedro? No, te avientas. ¿Qué nivel tienes? ¿Qué coeficiente intelectual? ¿Cuánto andas tú? Pues 130 y algo por ahí. Bastante le llegas a Alberto Einstein.
No, vean lo que le dijo Jesús a Pedro. Lo leen conmigo, por favor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro dijo eso: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque se lo dijo su tío, su abuelito, su pastor. No, ni carne ni sangre, no se lo dijo un ser humano, se lo dijo directamente Dios. Fue revelación divina. Cuando usted y yo descubrimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación, es una revelación divina, no es nuestra inteligencia. Es una revelación. De hecho, que personas rechacen esa verdad no es cuestión de inteligencia ni de necedad, ni que pueden entender ni que no pueden entender. Es un simple acto de voluntad de no quiero saber eso. Por eso es tan grave ese pecado. Se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el encargado de convencernos de justicia, de juicio, de pecado, y cuando una persona lo rechaza, es el pecado imperdonable. La cosa es clara: el Evangelio es una revelación de Dios para nuestra vida. Él se nos revela. De la misma manera que no podemos llegar al cielo, no podemos ni con una escalera grande ni otra chiquita, ni con 2 grandes y 20 chiquitas, ni siquiera. No podemos llegar al cielo por nuestra capacidad personal. Fue necesario que el Señor se encarnara y descendiera. No podíamos ir. Él vino. De esa misma manera es necesario que su Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón y nos haga entender el Evangelio de su gracia. No lo entenderíamos si Él no nos lo revela. Miren, la tendencia natural de la humanidad es creer que debemos conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo. Esa es la tendencia natural del ser humano. Dígame si no. Cuando a usted alguien le regala algo, usted se le hace sospechoso, ¿no? Algo quiere este amigo. Aquí hay gato encerrado. O sea, nadie puede venir nomás y regalarte algo. ¿Qué quiere? Algo. Usted no puede entender. Y es más, regularmente le atina. Regularmente tiene razón. Porque no podemos entender que alguien dé algo sin nada. Tenemos metido hasta los tuétanos que todo depende de nosotros. ¿Saben esa historia? La cuentan los promotores de la superación personal, los que hablan de que debemos esforzarnos, que sí es cierto, sí hay que esforzarnos, hay que trabajar, por supuesto, pero hablan de eso y cuentan una historia muy interesante, o una historia famosa, ya se la saben seguramente muchos de ustedes, de un rey que era bien bruto, bien inculto, pero quería ser culto, y le dijo a los sabios de su reino: quiero que me resuman toda la sabiduría del mundo en algo más pequeño, porque no te puedo andar leyendo y aventurándome yendo a muchos países. Y un día le dijeron, después de unos años, dije: rey, te tenemos lo que debes hacer. Sí, y lo llevaron a un cuarto, habían hecho una biblioteca, y aquí están todos los libros más importantes que debes leer. Dijo: qué brutos, si es lo que no tengo tiempo para leer. No, es demasiados libros, no, hagan lo más pequeño. Hicieron una enciclopedia de varios tomos. Y dijo: no, hombre, no, tengo que leer uno cada año. ¿Qué? No, más pequeño, reduzcanlo más, resuman más la sabiduría. Le hicieron un tumbaburros, así un diccionariote. Dijo: sigue siendo mucho, ¿qué no entienden? Si la próxima vez que venga no me traen un resumen de la sabiduría de este mundo, los mando matar a todos. Se pusieron nerviosos y uno de ellos dijo: pues ya, total, vamos a morir, pues vamos a hacer lo siguiente. Y entonces él agarró un pequeño trozo de piel de cochino, o sea, pergamino, y puso una frase. Dijo: llevémosle esto, que digámosle que esto es la sabiduría de todo el mundo. Y como todo pergamino se debe doblar como libro de aquella época, porque esto es un libro. Esos que tenemos que llamamos libros son códices en realidad. Y se lo llevaron: rey, ya, aquí está toda la sabiduría del mundo. Dijo: ahora sí me gusta, así de a poquito sí voy a poder ser sabio. Y lo abrió el rey, se sorprendió, los felicitó y los hizo más ricos de lo que eran, porque le habían puesto ahí la sabiduría más importante del mundo. ¿Qué decía ese papelito? Decía: los desayunos nunca son gratis. ¡Oh! ¡Cuánta sabiduría! En los cursos de superación personal, la gente casi cae de rodillas rasgándose los vestidos porque le parece algo. Porque si usted intuye, ¿qué significa eso? Que te tienes que esforzar, que nada es gratis, que tienes que hacer las cosas, que si quieres que algo salga bien, ¿qué decimos? Hazlo tú. Que debes esforzarte, que nada es gratis, que nada te cae. ¿Qué crees, que recojo el dinero con la escoba? ¿No dice la mamá eso? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Si las ha dicho usted, hermana. ¿Se sabe otras, hermana? Luego me cuenta otras para decirlas aquí también. Hermanos, no, eso que estoy diciendo lo tenemos metido hasta los tuétanos. Por eso la gracia no nos entra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en mí nomás. ¿Qué? O sea, creer y ya. Sí, nomás. Es por gracia, es gratis. Pues no hay que, no sé, bautizarse, hacer alguna declaración o irme de rodillas hasta la basílica o alguna cosa. No.
¿no? Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Tú nomás tienes que creer, aceptar. No, aquí hay gato encerrado. A mí se me hace que luego en el cielo nos van a venir cobrando. Nos van a poner allá trabajos forzados en el cielo, no sé, puliendo las calles de oro o sacándole brillo al mar de cristal o qué sé yo. Era al revés, ¿verdad? Pulir los cristales y pulirle al revés, pues. No nos entra eso. La tendencia natural de la humanidad es creer que debemos conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo. Comprender el evangelio de gracia no nos es natural ni fácil de comprender. Necesitamos un chispazo divino, una revelación para que podamos aceptarlo en fe. Eso le pasó a Martín Lutero cuando estudiaba en su abadía. Tenía tal conciencia de pecado que se confesaba 3 o 4 veces al día. Un día se confesó 7 veces y el abad del monasterio le dijo: Martín Lutero, eres un santo, no conozco un solo pecado que hayas cometido delante de mí y vienes a confesarte cada media hora. Salte del monasterio y vete a pecar en serio y luego regresas y te confieso. Porque confesaba cosas como estas: acúsome, Padre, que vi un pajarito en el árbol de afuera de mi ventana y tuve ganas de tenerlo en una jaula. Qué miserable soy yo con ese pobre pajarito. Eso confesaba. Por eso cuando fue a la sede de su religión y regresó asqueado de lo que había allá, había prostitución, había borracheras, había orgías, había de todo. Y decía él: ¿qué es esto? Y veía a la gente yendo a tocar las imágenes para obtener supuestamente salvación, que le restaran años de vida en el purgatorio. Él pagaba, él hacía penas por su madre que había fallecido y tenía miedo de que su madre estuviera en el purgatorio sufriendo por sus pecados, porque eso dice la doctrina del purgatorio. Y él tenía conciencia de pecado y se tormentaba a sí mismo, hasta que un día le tocó en el seminario donde era maestro, porque había estudiado leyes, primero era abogado y después teología, y un día dando la clase de exégesis de cartas paulinas, le tocó dar la clase de exégesis de la epístola de Pablo a los romanos, y capítulo 1 versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. Él mismo dice que esa fue una revelación impresionante para su vida. Incluso le puso, y hasta la fecha existe esa Biblia, y ahí lo tiene. Es una Biblia que estaba traducida al latín y él puso sola, porque mas el justo por la fe vivirá, y él añadió, porque entendió que en el idioma original significaba por la fe solamente, no por obras, por la fe sola. Y eso fue lo que le dio fuerza para realizar aquella tremenda revolución teológica, espiritual en el mundo, en Alemania primeramente y después en el mundo. Pero no nos es natural comprender la doctrina de la gracia, no nos es natural, necesitamos un chispazo de la luz de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Pablo, y eso es lo que le pasa a usted y a mí. Eso es lo que me pasó a mí cuando escuché el sermón de Abel Gómez González en Chihuahua, en la primera iglesia de Chihuahua, un octubre de 1977. Yo tenía 17 años. Y Abel Gómez golpeando el púlpito y amenazando con lanzarme la Biblia de púlpito a la cara, gritando. Y luego después dice así, yo sentí que estaba en mi nariz y dijo: tú eres Barrabás. Porque usó un texto del caso de Barrabás, y ahí no fue Abel Gómez, no, fue Dios que me hizo entender que no era mi esfuerzo, que no eran mis buenas obras. Yo había sido enseñado en la religión y tenía miedo al infierno y tenía conciencia de pecado, me sabía pecador absolutamente, todavía sé eso. Pero recibir esa enseñanza me fue claro. O sea, Barrabás está a punto de ser crucificado y llegan ahí a su posilga de cárcel y lo desamarran y le dicen que se vaya, y él pregunta: ¿por qué? ¿Ya no van a crucificar o qué? No que quisiera que lo crucificaran, sino quería saber. No, soy libre, sí. ¿Y qué van a hacer? Vamos a crucificar a otro en tu lugar. ¿A quién? Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo? Dijo que se amaran unos a otros, dijo que era hijo de Dios. Si yo soy Barrabás, yo ahí mismo me arrodillo y me entrego. Algunos piensan que sí se entregó a Cristo finalmente, porque a él lo salvó el Señor Jesucristo primera vez, y si se entregó a Cristo lo salvó por segunda vez, ¿no es cierto? La gracia no se entiende a menos que nos sea revelado por Dios, y en cada culto Dios está dispuesto a revelar a todos los asistentes su gracia maravillosa. Solo tienes que quererlo, solo tienes que aceptarlo, creer, y por gracia eres salvo. Nuestra respuesta correcta es aceptar y creer. Aceptemos la revelación de su gracia entonces. En segundo lugar, vivir la gracia, ya dijimos, es experimentar una revelación, pero también vivir la gracia es experimentar una transformación radical y permanente. Entiéndase, radical, total, integral y permanente. No de temporadas y otra temporada, no, de permanente.
Ya oísteis, dice Pablo, ya oísteis de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia. Pablo está confesando eso. Yo perseguía, y le añade, ferozmente a la iglesia. Y la estaba asolando, entiéndase, la quería desaparecer. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, a mí nadie me ganaba en legalista, recalcitrante. El segundo argumento de Pablo, el otro fue: yo experimenté la gracia de Dios por medio de una revelación. Ahora su argumento es este: soy una persona transformada. Su argumento para hablar de la eficacia de la gracia es: soy una persona transformada. Nadie ignoraba los orígenes de Pablo. Sin embargo, por si acaso, él se atrevió a reconocerlo delante de todos. Básicamente les dice: fue un perseguidor de la iglesia. Ya dijimos que asolado significa que él estaba interesado, él vivía para ninguna otra razón más que para una: destruir el cristianismo y destruir la memoria de Jesús de Nazaret. Por eso, cuando el Señor se le aparece y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Le dice el nombre que se le decía en aquella época a ese líder religioso que había muerto crucificado y que los seguidores de él decían que había resucitado. Así lo decía la gente. Y Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La palabra asolaba significa como lo que puede hacer un terremoto o un volcán en una comunidad. Y Pablo dice que él asolaba a la iglesia. Fui un perseguidor de la iglesia, fui un legalista recalcitrante. Si nos parecen insoportables los fariseos que se opusieran al Señor, pues de haber conocido a Pablo lo hubiéramos odiado, porque él se llama a sí mismo fariseo de fariseos. Pero conocí la gracia, dice Pablo. Pero conocí la gracia. Me fue revelada la gracia. Esto era lo extraordinario del apóstol. Cuando él conoció al Señor Jesucristo en aquel camino a Damasco, su teología se cambió exactamente en dirección opuesta. Su mensaje era diametralmente opuesto al de su antigua teología. Su teología anteriormente era: sigue la ley, tienes que cumplir la ley, al pie de la letra la ley, tienes que hacer, si la ley dice que el sábado no se trabaja, tú no trabajas, y tienes que analizar qué es trabajo. Y había 1000 y pico de reglas acerca de lo que era trabajar o no trabajar. Porque ¿qué es trabajo? Hacer cualquier cosa que no sea vivir normalmente. Cargar herramientas en tu cuerpo es trabajo. Que el costurero se dejara así la aguja de costura en su vestido porque la guardaba ahí y se llegaba el sábado, era trabajo. Hacer comida era trabajo. Sanar una herida era trabajo. ¿Qué debe hacer una persona si otra persona tenía una herida? Taparla para que no se infectara, pero sanarla no podía hacerlo porque era trabajo. Imagínense lo absurdo de eso. Y Pablo era un defensor de esas reglas, de esas minucias, de los mandamientos de Dios. De cada mandamiento hacían 300 y pico de reglas, en ocasiones miles, como el asunto del trabajo. Él defendía eso, esa era su teología. Y ahora su teología es: cree en Cristo. ¿Qué más, Pablo? Solamente cree en Cristo. ¿Qué más? Solamente cree en Cristo. ¿Y qué pasa? Su gracia te llena. Sí. Y no tiene que ver con hacer rituales, irme de rodillas hasta no sé dónde, hacer oraciones, declaraciones. No, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él escribió también eso. Así es que, hermanos míos, sí, su teología cambió de una forma tremenda, radical. La prueba del Evangelio nos enseña esta experiencia. Es un cristiano en transformación. La prueba del Evangelio es un cristiano en transformación. Esa vida transformada, ese legalista convertido ahora en este cristiano que predica la gracia, eso no deja duda, la gracia es eficaz. No hay duda, la gracia es eficaz. No hay argumento que valga contra la transformación de una vida. ¿Se acuerdan? Se los he contado ya de aquel hombre que venía a la iglesia, iba a su iglesia, para ver qué le enseñaban a su esposa y poder contradecirla en casa, porque ella se había convertido al cristianismo y él la criticaba. Él era muy lector y muy filosófico y no sé qué, y le decía a su esposa. La esposa era una mujer sencilla que quería creer en Dios y seguirlo. Iba al culto a criticar al pastor, a tomar nota de las cosas que decía el pastor, para luego en su casa a abarrotar a su mujer con argumentos en contra de eso. Pero un día, cuando el pastor hace la invitación a quien se quiere bautizar, él se pone de pie, quiere bautizarse. ¿Qué? El pastor sabía de qué se trataba y por qué estaba ahí. Cuando habla con él, le dice el pastor: oiga, ¿y en cuál de los sermones que prediqué usted finalmente entendió el evangelio? Dijo: no, ni les puse atención, nomás andaba buscando errores. Fue en casa.
cuando me di cuenta que mi esposa, desde que viene con ustedes, desde que se convirtió, es la mejor esposa que pude haber tenido. Es linda. Y yo soy malo, yo soy maloso, soy irrespetuoso y la maltrato y le digo de cosas y la critico su fe. Y ella me trata mejor que nunca. Dice, contra eso no tengo argumento. Contra esa experiencia no tengo argumentos. Yo quiero lo mismo que ella. También quiero seguir a ese Cristo que la ha transformado a ella. Hermanos míos, no hay argumento que valga contra la transformación de una vida. ¿Te interesa, varón, como yo, varón, que los hijos, que la esposa entiendan el cristianismo, vivan el cristianismo? Sé cristiano, seamos cristianos nosotros, sea yo cristiano. No exijamos, varones, que nuestra esposa sea respetuosa, amable, linda. Seamos nosotros respetuosos, amables y lindos. No hay argumento contra eso, contra la gracia de Dios en nuestra vida. Y viceversa, hermanas e hijos y padres. Tristemente el mundo y las iglesias están llenos de religiosos, de personas que viven una religión, viven el cristianismo en un nivel religión, nivel superficial, y viven diferentes evangelios, como el evangelio de la superación personal. Algunos creen que solamente es cuestión de superación personal. El evangelio de las abstenciones, creen que solamente dejar de hacer estas cosas. Evangelio del abolengo, creer que porque la familia, porque tu abuelito, porque tu papá, no sé qué, eso no cuenta para ti. Lo que hizo tu padre, tu mamá en la fe no cuenta para ti. Tú tienes que tener tu propia fe. O el evangelio de la experiencia social, o el evangelio del sensacionalismo, o es decir, el evangelio de las obras. Lo triste es que muchas personas viviendo estos evangelios fracasan y viven frustrados, amargados, insatisfechos. Pero se disfrazan de cristianismo, como digo yo aquí, hablan cristianés o cristianol. Con sus posturas, tradiciones, modismos y estilos, viven una especie de estereotipación religiosa que es medio cristiana. Sin embargo, por dentro son los mismos de siempre. Cambiaron sus tradiciones, pero no cambiaron su corazón. Renovaron su vocabulario, pero sus sentimientos de envidia, de celo, de soberbia, de egoísmo siguen ahí. Cambiaron de iglesia, ya no van a cierto lugar que iban, pero la autoridad sobre sus vidas es la misma, ellos mismos. Llaman a Jesús Señor, pero no le han dejado el trono de sus corazones. Pablo dice, yo soy otro desde que recibí la gracia de Dios. Eso es la prueba de la eficacia de la fe que tengo, de la gracia que vivo. Que soy otro. Y eso prueba que el evangelio que predico viene de Dios. No es mi teléfono, es el de alguien. Por favor, contéstele y dígale que estoy predicando, por favor. Soy otro, dice el apóstol Pablo. Eso prueba la eficacia de la gracia. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda, integral. El Señor lo dijo. Leen conmigo, por favor, Mateo 7:20. ¿Cómo dice, hermanos? Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos dan prueba de la eficacia de la gracia de Dios en nuestra vida. La fe verdadera tiene resultados reales. Así que, hermanos míos, más allá de las emociones involucradas en una experiencia de culto, porque algunos cultos son muy así activos, muy, ¿cómo se dice? Muy tipo salsa, no sé, cultos tipo salsa. Hay gente que piensa que en los cultos nuestros se puede patinar sobre hielo, porque dicen que son fríos. Porque pues sí, aquí nadie se está cayendo, usted no está dándole el telele ni nada de eso, ni estoy yo a grite y grite, porque algunos no sé por qué piensan que si gritan ya cae el Espíritu Santo. Y algunos que hacen así, hermanos, porque el Señor vive. ¿No ha visto usted así? Y al rato todos empiezan a tener temblorinas y demás, y piensan que en un culto como este, miren, si yo me callo. No, si hay ruidos allá el niño ese. Gracias, pequeño. Por lo menos no tan aburridos si hay ruidos, pero algunos piensan que debe haber así jolgorio. Así que más allá de las emociones involucradas en una experiencia de culto, más allá de los gritos, danzas y expresiones corporales, más allá de las impresiones, frases hechas que podamos decir, porque hay gente que le encanta decir frases, mato, robo, no sé qué, cosas y construimos muros de protección y declaro y carcelo y no sé qué. Les gustan las frases célebres. El cristianismo, más allá de todo eso, el cristianismo, punto, es una vida transformada. Cuando discutimos, ¿no discutió usted con un testigo de Jehová o con dos mormones, uno morenito y uno güerito de corbata, los dos, camisa blanca, en bicicleta? O discutimos con otro de otra denominación o con un hermano neocarismático y discutimos sobre si la salvación se pierde, si no se pierde. Yo ahí ya me quité de problemas. Pues usted piérdala, yo no, ¿verdad? Cada quien su doctrina, usted piérdala todas las que quiera, ándela, pierde y pierde, yo no, porque no depende de mí, depende de la gracia salvadora del Señor. Pero discutimos, ¿sabe qué? ¿Sabe dónde debería resolverse toda discusión? Pues en la transformación, compadre. ¿Eres una persona transformada? ¿Eres una persona y además en camino de transformación? ¿Una transformación permanente?
Estás en proceso de transformación. O tu esposa te dice, eres el mismo de siempre. Tus hijos te dicen, pues si eres el mismo de siempre, papá. Si te dicen eso, discúlpame, pero no importa la doctrina que tengas, andas bien chueco. El cristianismo es una vida transformada. Eso hace Dios. Eso hace su gracia en nosotros. Seguir a Cristo es experimentar un nuevo nacimiento, y eso es una experiencia integral que nos cambia por completo. Nuevo nacimiento es la expresión metafórica del cambio más grande que puede haber. Como cuando le dices a alguien, no hombre, este es tan malo que ni volvió a nacer, cambia. Y resulta que volvió a nacer. Resulta que entregó su vida a Jesucristo y volvió a nacer. Y sí fue transformado, porque sí, la gracia de Dios transforma. Por eso le llamó el Señor volver a nacer. Seguir a Cristo es experimentar un nuevo nacimiento, y eso es una experiencia integral de cambio completo. Miren, el apóstol Pablo es el teólogo por excelencia, no solamente del primer siglo, sino de la historia de la cristiandad. Ningún otro teólogo después del año 100 escribió ningún libro de la Biblia. Pablo sí, 13 cartas, y algunos le atribuyen otra por ahí. Es el teólogo por excelencia, escribió más del 50% del Nuevo Testamento, y sin embargo, su argumento para defenderse a sí mismo y su ministerio, cuando tenía que defenderse, su argumento no era de la tremenda predicación que tenía, ni de las muchas cartas inspiradas por Dios. No, su argumento para defender a Dios mismo, la gracia de Dios, era: me transformó. ¿Qué no entienden eso? Es lo más grande que puede haber. Me transformó, por favor. Me parece que usó el mismo argumento que el ciego de nacimiento. Aquel de quien se preguntaban quién pecó, este o sus padres, porque se creía que una persona estaba enferma de alguna desgracia porque había pecado, pero este había nacido ciego. ¿Cómo pecó antes de nacer? Había esa discusión, y Jesús dijo: este no pecó ni sus padres, este está así para la gloria de Dios. Y Jesús lo sana, pero es sábado y se enojan todos aquellos y lo interrogan. Varias veces lo interrogan, hasta que él les dice: ya se los dije. ¿Qué acaso quieren ser sus discípulos? Y se enojan mucho con él. Le dicen: tú naciste en pecado, porque como había nacido enfermo, decía: naciste en pecado. Y él es un pecador, y él ex ciego. Oiga, había sido ciego hasta hace rato. No iba a la escuela. ¿Qué cultura, qué conocimiento teológico podía tener? Sin embargo, resultó más sabio y más profundo en su pensamiento que los religiosos de su época. Les dijo: eso es lo raro. A ver, amigos, eso es lo raro. Ustedes dicen que es un pecador. ¿Cuándo se ha sabido que a un pecador Dios le haga caso y haga milagros? Por medio de un pecador. Ese es el asunto. Y ustedes dicen que él no tiene nada que ver con Dios, y resulta que él me sanó a mí. Yo era ciego y me sanó. Y ustedes ni lo conocen, y son los meros que conocen a Dios, y este hombre anda sanando gente y ustedes ni lo conocen. Y finalmente les dice la frase más emocionante: yo no sé nada, solo una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Su experiencia, la gracia de Dios en su vida es argumento que no se puede rechazar, la transformación de la vida. Seguir a Cristo se nota, no solo en la nueva costumbre de ir a un nuevo templo, no solo en las nuevas amistades que tenemos, también se nota en la nueva manera de ver la vida, en la nueva manera de tratar a los de nuestra familia, en la nueva manera de hacer negocios, en la nueva manera, el nuevo vocabulario que usamos, o la nueva manera como hablamos, en los nuevos apetitos y gustos que tenemos, en la nueva forma de sentir. Incluso, de manera muy particular, se nota la gracia de Dios en nuestra vida, en la novedosa experiencia de perdonar, de reconocer nuestros errores y pedir perdón para restaurar relaciones. Precisamente, especialmente en eso se nota. Porque no, por nosotros mismos no nos sale perdonar ni pedir perdón. No es natural del ser humano perdonar y pedir perdón. No, Señor, a mí el que me la hace, ¿cómo decimos? Me la paga. Perdono, pero no olvido, dicen otros, ¿verdad? Y reconocer, yo la regué, yo tengo la culpa. No, hombre, está a años luz de nuestra naturaleza. Pero cuando lo hacemos es porque la gracia ha inundado nuestra vida. Esos seres humanos que viven odiando unos a otros, que tienen un corazón amargado y lleno de envidia, porque la falta de perdón, al que maldice más es al que no perdona. No desaprovechan ocasión para sacar su veneno contra alguien a quien no aman. Pueden ser lo que sea, incluso pueden ser líderes religiosos, pero cristianos no lo son de ninguna manera. Dejemos que el evangelio de gracia nos transforme, y nos transforme en todas estas áreas de la vida. Así que, hermanos míos, sí, vivir la gracia es experimentar una transformación radical y permanente. El argumento es: yo soy una persona transformada. Pero Pablo dice algo más.
Tiene otro argumento y otra enseñanza. Vivir la gracia es aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Es aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Él sigue diciendo, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo usa un tercer argumento. Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y podemos pensar que está siendo orgulloso y como que no, hombre, en cuanto Dios me vio, dijo, no, lo agarro porque es lo mejor que hay. No es lo que está diciendo. Tampoco está diciendo que Dios dijo, este va a ser salvo y este no va a ser salvo, como piensan los hipercalvinistas, con todo respeto para cualquiera así aquí que piense así. Acá pensamos que Dios ama a todos los seres humanos. No odia a los seres humanos, ama a todos los seres humanos. Odia al pecado, y odia el pecado precisamente porque el pecado destruye lo que Él más ama, a los pecadores. Tampoco habla de la doble predestinación aquí. Lo que está diciendo Pablo es esto, que no tiene nada que ver con orgullo o soberbia, como pensarían algunos, más bien tiene que ver con el absoluto reconocimiento de que Él no hizo nada para merecer semejante privilegio. Como si nos dijera, yo soy lo que soy porque Dios quiso. A pesar de mis pecados, soy lo que soy porque Él quiso. Es lo que está diciendo. Es su gracia, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, ni mi buena voluntad, ni mi fuerza de voluntad. No, es Dios quien lo hizo. Es lo que está diciendo. Además, nos habla de su discipulado inicial. Dice que no fue a los apóstoles, sino que se apartó a una especie de retiro espiritual. Oiga, tenía muchas cosas que reorganizar en su mente y en su corazón. Todo lo que sabía del Antiguo Testamento, todo lo que había aprendido, y de pronto todo eso se le derrumba y tiene una nueva idea. Jesús me llama, me habla. Eso fue una revolución. Tenía necesidad de un tiempo de meditación. Dios le había dicho, el Señor le había dicho, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Los animales de carga que tiraban carros, carretas. Si alguno de ellos era mañoso, se cansaba y empezaba a tirar patadas, había unos palos que se amarraban a las carretas, picudos, para que cuando tirara una patada se daba tal golpe, se sangraba incluso, que no volvía a hacerlo. Ese era el aguijón. Y tirar coces, tirar patadas. Y el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ya para pronto le está diciendo burro, ¿verdad? O mula, o caballo, o algo así. Animal de carga. Y le está diciendo, eres necio, porque estás pateando en lugar de trabajar. Yo te quiero para mi servicio, porque te amo. Tuvo que meditar un buen rato, tenía que reorganizar en su mente y corazón las ideas. Tenía muchas preguntas para el Señor y mucho que meditar respecto a lo que había experimentado. Seguramente en ese tiempo fue confrontado con el plan de Dios para su vida. La frase, insisto, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, debió rondarle en la mente todo el día, y fue ahí donde finalmente aceptó su misión. Hermanos, todos los seres humanos, igual que Pablo, recibimos la gracia de Dios y la oportunidad de unirnos a su plan, haciendo aquello para lo que nos creó, pero no todos aceptan el llamado. Si alguien piensa, bueno, a Pablo Dios le escogió del vientre de su madre, pero a los que se pierden no los escogió. Discúlpeme, son los hebreos, son los judíos. Pablo es judío. Anás y Caifás, que participaron en la crucifixión del Señor, y todos los demás eran judíos. Son pueblo santo. Es más, se le llama pueblo escogido de Dios. Pero en el Evangelio de Lucas hay un pasaje donde dice que los fariseos desecharon los designios de Dios respecto a ellos mismos al no aceptar el bautismo de Juan, al no aceptar el mensaje de Juan de que se arrepintieran y se prepararan para que venía el Mesías, porque venía el Mesías. El plan de Dios es que todo el mundo sea salvo, es el deseo de Dios. ¿No dice la Biblia? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿dice o no dice eso? Dios no queriendo que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando alguien se pierde, es porque esa persona rechaza en forma deliberada, consciente, voluntaria e irreversible, por cierto. Por eso se llama pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Pablo aceptó la gracia de Dios y la experimentó. No hay acepción de personas de parte de Dios, pero sí hay acepción o rechazo de parte de los seres humanos. Pablo pone como argumento y defensa de la gracia el ministerio que está desarrollando y que sus lectores conocían perfectamente. Como que les dice, esto que soy yo
Esto que soy un apóstol que anda para allá y para acá y soy perseguido. En 2 Corintios cuenta todas sus aventuras y sus sufrimientos por la causa de Cristo. Y dice, todo eso es pura gracia. Es pura gracia. Si no creen, vean mi vida y vean cómo Dios puede hacer cosas grandes con personas tan pequeñas, inútiles como yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se está echando porras. No, está echándole porras a la gracia de Dios en su vida. Aceptemos el plan de Dios para nuestra vida y vivamos su gracia. Así que, hermanos míos, vivir la gracia es experimentar una revelación de Dios, es experimentar una transformación en nuestra vida, también dijimos en esta tercera ocasión, es aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Él tiene un plan para nosotros. Y por último, vivir la gracia es aceptar un desafío extraordinario. Mire, ya se convirtió, ya es salvo, ya entendió la gracia, el evangelio del Señor, ahora tiene un desafío. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Tome nota de eso. Y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Y daban gloria a Dios por causa de mí. ¿Se los imagina cuchicheando cuando va llegando Pablo a las iglesias? Ese es el perseguidor. Sí, comadre, ese es el que andaba mate y mate cristianos. ¿Y qué hace aquí, hermana? Pues que es que ahora es predicador del evangelio. No me diga. Imagínense la cuchichería. Pero daban gloria a Dios por eso. Daba curiosidad conocerlo, ¿no? Ese es el que era bien malo, si se ve re buena gente ahora. ¿Qué le pasó? Le pasó Jesús, le pasó la gracia, le pasó el amor de Dios por encima y lo transformó. El cuarto argumento de Pablo es este: Dios me dio fuerza y valor para enfrentar el desafío de mi nueva fe. Tiene una nueva fe y ahora tiene un desafío. Se trató de un desafío tan serio como necesario. Vamos a verlo por partes. En primer lugar, desafío a comenzar. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y usted dice, ¿y eso qué? No tiene gran cosa, pastor. Fui a Arabia y a Damasco. ¿Qué? Perdóneme, ¿a dónde? Fue a Damasco. Y usted dice, ¿Damasco qué, pastor? ¿Qué? ¿Hay un partido? ¿Qué? No, Damasco. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Fue a Damasco. ¿Qué pasó en Damasco? Ahí se convirtió. Pero ¿cómo se convirtió? Llevaba cartas para tener derecho a agarrar cristianos, torturarlos, maltratarlos y llevarlos a juicio. Y en ese lugar, Damasco, antes de llegar, es derribado por Dios, 3 días en ayuno sin comer nada, ni agua siquiera. Finalmente se convierte y cuando recién se convierte comienza a predicar y lo quieren matar. Y tuvieron que descolgarlo de la ciudad de Damasco en una canasta, amarraron una canasta a medianoche y bajaron la soga para salvarle la vida. Y él regresa a Damasco. Es un desafío a comenzar la vida. Regresar a ese lugar fue todo un reto para su vida. Ahí había vivido sus primeras clases de enseñanza. Seguramente Ananías lo bautizó. Seguramente él y algunos otros hermanos le enseñaron las primeras cosas de la fe. Quería regresar con ellos y decirles, ahora soy este apóstol. El Señor ha hecho conmigo grandes cosas. Y estoy aquí gracias por salvarme la vida. Y si están por aquí los que me persiguieron, aquellos me querían matar, que vengan, porque a ellos también les quiero predicar el evangelio. Ha experimentado algo y enfrenta esa nueva vida. Un desafío a integrarse a los nuevos compañeros. También integrarse a la iglesia puede ser un desafío. Para Pablo lo fue. El texto dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén. Él está en su testimonio. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y usted dice, ¿y eso qué? Ya lo habíamos leído, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver? Hermanos míos, ahora tiene que enfrentar a los que dudan de él. ¿Me creyó usted cuando le dije que ese ex secuestrador llamado Arismendi, famoso, ahora es cristiano? ¿Me lo creyó? No sé si me lo creyó o no, pero la gente no creía que Pablo se había convertido. No lo creían. ¿Quiere que lo demuestre con la Biblia? Aquí está. Lea conmigo Hechos 9:26. ¿Cómo dice? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sí, ya vio, hermana, que el perseguidor Saulo de Tarso se convirtió. Ah, sí. ¿Y en qué se convirtió, hermana? O sea, chisme caliente, ¿verdad? Gente dudando.
Siempre, perdónenme, les voy a contar otra vez esta historia. Me gusta contar lo siguiente, que un día llega Bernabé. Bernabé es el bonachón, Bernabé es una chulada de persona. Él tenía comprensión para Pablo, tenía comprensión para Juan Marcos, cuando se peleó incluso con Pablo. Pero imagínense que Bernabé llega corriendo cuando están los discípulos y les dice a los 11 discípulos: Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, ¿qué creen? Se convirtió. Está emocionadísimo, está así eufórico Bernabé. ¿Se convirtió? ¿Quién? ¿Quién se convirtió? Saulo de Tarso. ¿En qué se convirtió? ¿En cristiano? Pues ¿en qué? ¿Qué dijo Santo Tomás? Yo hasta no ver, no creer. Su frase célebre, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan? Tal vez dijo: Bernabé, te veo muy eufórico, cálmate, tranquilo. ¿Cómo se dice eso? Silencito te ve más bonito. No se te va a ocurrir traerlo, porque en una de estas es una trampa y nomás nos quieren agarrar a todos. Y Bernabé dice: pues ¿qué importa, Juan? De algo vamos a morir. Además, sí, lo traje, ahí está afuera. Y sale por él. Abre la puerta y le dice desde la puerta: hermano Saulo, que pases, que se mueren de ganas de conocerte estos. Me encanta decir eso. No sé cómo fue, pero sí es de preocuparse que no creen en él, que no creen en su conversión. Era normal que los hermanos dudaran de la conversión del perseguidor de cristianos más férreo y terrible, y aunque no les agradara conocerlo, tal vez podían discriminarlo, o tal vez les hubiera emocionado mucho saber cómo era un convertido y transformado tanto. Y también enfrentó el desafío de enfrentar a su gente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y usted dice: ¿y eso qué, pastor? Pues que en Siria y Cilicia es la región donde está Tarso. Y él es Saulo de Tarso. Así que tuvo que ir a su barrio, donde estaba la chica de la que fue chambelán en los 15 años. O los cuates de parranda, o los con que se iba cuando no vas a la escuela, ¿cómo se llama acá? Pinta, se iba de pinta de la escuela. O con los que, yo qué sé, se robó una gallina de no sé quién. ¿No hacía usted vagancias de chico también? Y de repente tiene que regresar a su barrio, a su pueblo, y ahí están las personas, al que le robó una bicicleta a lo mejor. Yo qué sé, él era muy religioso y seguramente no se portaba así de mal, pero tuvo que regresar a su casa. A mucha gente no le produce ningún problema ir a predicar el evangelio a gente que no conoce. De hecho, hay movimientos en el cristianismo que hacen que nos movamos todos de una iglesia, nos vamos a otra región, a otra ciudad, a otro país, a predicar el evangelio, a donde nadie nos conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Pues decir nomás se nos sale el evangelio, las 4 cosas que todos debemos saber, nos sabemos de memoria y las decimos a una persona que no conocemos y que no volveremos a ver nunca en nuestra vida. No es malo hacer eso, no es malo, pero lo que sí es malo es querer hacer eso cuando nunca he evangelizado a mis vecinos, ni a mis hermanos, ni a mis primos, ni a mis tíos, ni a mis abuelos, ni a mis padres o ni a mis hijos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al endemoniado gadareno cuando ya había sido sanado? Y le dijo el ex endemoniado: déjame ir contigo, te quiero seguir. Y Jesús le dijo: no, vuelve a los tuyos, vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. ¿Recuerdan eso? Yo sé que Jesús dijo alguna vez: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y algunos creen por eso que no hay que predicar a la propia casa, la propia tierra dijo. Pero Jesús, cuando dijo no hay profeta sin honra sino en su tierra, estaba en su tierra y estaba predicando. O sea, no está diciendo que no lo hagamos, está diciendo que por supuesto que puede ser más difícil, porque son la gente que te conoce. Fue un desafío regresar a su tierra, a su casa, y hablar con los suyos y decirles cómo estaba la cosa, que cambié, que ya no persigues cristianos, no, ahora soy uno. Eso era grave. Pablo enfrentó el reto y pasó el examen de reconocer su nueva fe delante de su familia, y el desafío a ser conocido por una nueva identidad. Y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Dios por causa de él. Los hermanos de las iglesias de Judea, si querían conocer al perseguidor de cristianos, ya se les pasó la oportunidad, no podían conocerlo. Si querían saber cómo se veía un perseguidor legalista, fariseos, qué cara ponía, ya no podían saberlo, porque el que tenían enfrente no era ese, había muerto. Ahora uno nuevo, un buen hermano. Un hermano lindo, lleno de amor y de misericordia, que se reconoció como escogido por Dios para predicarle a los gentiles. Él odiaba a los gentiles, él odiaba todo lo que oliera gentil. Él tenía la filosofía y la teología de los fariseos, de que Dios había creado a los gentiles como combustible para el infierno, y ahora resulta que son su trabajo alcanzarlos para Cristo. No podían conocer al Saulo de Tarso, podían conocer al apóstol Pablo precioso. Un verdadero cristiano sabe que es una nueva persona, vive como tal,
y lo comparte con orgullo. La gracia nos transforma y nos desafía a una vida renovada. Aceptemos el desafío, hermanos míos. También dijimos entonces, vivir la gracia es aceptar un desafío extraordinario. Es experimentar revelación de Dios, experimentar transformación, es aceptar el plan de Dios para nuestra vida y es aceptar un desafío extraordinario para enfrentar la vida que tenemos y enfrentar a nuestros familiares que pudieran criticarnos porque nos convertimos. Ya traicionaste la religión, ya te hiciste de los no sé qué, no sé cuál, nos podrían criticar. Termino con un desafío para todos nosotros. Desafío a aprobar la gracia. No aprobarla de saborearla, aprobarla de demostrarla. ¿Sí me expliqué? De que se pruebe la gracia de Dios en nuestra vida delante de otros. Si usted tiene una Biblia Reina Valera 60 o la Reina Valera revisada, que recién acaba de hacer la Casa Bautista, o la Reina Valera actualizada que hizo en décadas atrás la Casa Bautista de Publicaciones, o alguna otra versión Reina Valera, usted si lea al principio de las hojas donde vienen los que participaron en el trabajo de traducción de esa Biblia, va a encontrar un nombre de un erudito en hebreo y en griego, un erudito en historia del cristianismo, que es el pastor José Borrás. Pero antes de llamarse José Borrás, era más conocido como el padre José Borrás, un sacerdote católico español que ministraba en una parroquia que estaba en la ciudad más católica de España. Se le llama de hecho a esa ciudad el Vaticano Español. Y el hermano José Borrás era sacerdote, sincero ahí predicando su religión. Su madre estaba orgullosísima de él porque decía, si mi hijo es un representante de Cristo en la tierra, pues yo soy una representante de la madre de Cristo en la tierra. Y el hermano José Borrás un día recibió una monjita que le dijo, padre Borrás, en la ciudad hay una familia y está surgiendo de protestantes, está surgiendo una iglesia de protestantes. Usted debe prepararse. ¿Por qué no investiga las doctrinas protestantes para contradecirlas, para enseñarnos a nosotros a cómo contradecirlas? Y el padre Borrás tomó en serio eso y se buscó una casa de cristianos y sabía, ahí cerca de la suya había una familia de cristianos con un tal Antonio, un hermano bautista, y le dijo, Señor, soy fulano tal, el sacerdote fulano tal, iba de sotana, no tenía otra ropa, y le dijo, quiero pedirle un favor, me gustaría que me regalara una hora a la semana, yo quiero preguntarle y usted me explica por qué creen ustedes estas cosas. Y, sí, claro que sí, con todo gusto, padre, claro. Y cada semana lo recibía con su café, con su panecito y le explicaba. El padre Borrás, el pastor Borrás, que nos contó esto, dice, me traía para todos lados de la Biblia. No había pregunta que yo le hiciera que no usara la Biblia. Y un día llegué y me dice, padre, fíjese que usted me pregunta cada vez cosas más difíciles, entonces como yo a lo mejor un día esto ya no puedo contestarle, tráigame a mi pastor para que conteste todo lo que usted quiera. Y dice el hermano José Borrás que él dijo, no hombre, si este laico me trae aporreado, ahora su pastor me va a comer vivo, entero. Bueno, el padre Borrás, después de estudiar las doctrinas protestantes, descubre que son correctas y se convierte al cristianismo. Ni siquiera tenía ropa, dice él, de civil. Y renunció porque le parecía deshonesto seguir ahí ministrando, diciendo y enseñando cosas que no creía ahora, y tuvo que ir a su casa con su mamá, con sotana todavía, a que alguien le prestara para comprarse ropa de civil. Estaba en una desolación, estaba en una crisis, imagino yo, monumental. Cuando lo contaba el hermano lloraba. Y dice, mi madre me dijo, dice, lo que he escuchado que le han dicho a muchos como a mí, que prefería haberme muerto atropellado o borracho que protestante. Pero yo había creído en Cristo y sabía que Él era la verdad y tenía que enfrentarlo. Bueno, cuando fue a Chihuahua, él era director del seminario teológico bautista de la Unión Evangélica en España, y era un teólogo tremendo y, insisto, participó en varios. Por eso fue a Chihuahua, porque trabajaba en la Casa Bautista de Publicaciones, que está en El Paso, Texas, que está a unas horas de Chihuahua. Algo así experimentó Pablo. Y tal vez usted y yo experimentamos algo semejante, tal vez no tan grave, tal vez igual de grave, yo no sé. Yo no pude ni siquiera llevar mi certificado de bautismo a mi casa cuando me bauticé, porque hubiera sido un tremendo problema en mi casa, con mi padre especialmente, porque él se enojó mucho cuando yo me hice cristiano. Pero en mi escuela sí lo testifiqué, en mi escuela sí me mandé a todos al infierno en un ratito. Lo que me refiero es que cuando les predicaba y no me creían y se burlaban de mí, les decía esa palabra que me había aprendido: no echéis vuestras perlas a los cerdos ni los saltos a los puercos. Y entonces les dejaba de predicar. No hay que hacer eso. Pero yo tenía 17 años y era un ignorante, todavía soy, pero no tanto.
pero en mi casa sí tenía miedo de decirlo. Cuando finalmente se lo dije a mi padre, se enojó mucho, incluso hizo violencia contra mí. El padre Borrás, Pablo y cualquier cristiano tiene que enfrentar eso, enfrentar su momento real de transformación y decirlo y proclamarlo. Cuando se trata de la gracia de Dios, siempre hay un antes y después de una vida en un contraste impresionante. Te venden jabones, te venden champús, te venden cremas que para que te salga pelo ponen a un pelón y luego después lo ponen con trenzas, ¿no? Así con una cabellera así bárbara. O una persona medio gordita, después con un abdomen de lavadero y todo con una crema o con un aparatito. Y no te dicen ni tienes que hacer 8 horas de... No, con 5 minutos, ¿no es cierto? Y tú te la crees y ahí estás todo el santo día y no te pasa nada, estás igualito. Pero cuando se trata de la fe, sí hay un antes y un después, definitivamente. Un contraste impresionante. Por eso algunos tuvieron que cambiar de nombre, porque ya no se podían llamar igual. Abraham por Abraham, Jacob, Israel, Leví, Mateo, Juan y Jacobo, Boanerges. Y Simón, Pedro, ¿por qué? Porque no puedes llamarte igual. Cuando yo me convertí, había un movimiento en la Convención Nacional de México por un hermano que se llamaba Alfonso Víctor Muñoz, y él desarrolló una serie de estrategias para evangelizar estudiantes y personas en drogadicción. Hacía cafeterías, cafés, rentaba un cuarto, ponía unos cojines o una alfombra e invitaba una olla de café y la gente iba y él les predicaba y se convirtieron muchas personas. Y agarraron una costumbre esas personas de no usar sus nombres. Se ponían nombres bíblicos. Entonces yo conocía a Natán, a Gallo, a Jonás, pero ninguno se llamaba así. Ninguno, todo era Silvestre y otros nombres tenían, pero se ponían nombres de la Biblia. Y cuando eran tantos que se acabaron los nombres famosos y empezaban a ponerse otros nombres, entonces ¿saben cómo le hacían? Oraban al Señor y le hacían así y le ponían el dedo, y si había un nombre ahí, ese se ponían. Y si no había un nombre ahí, pues buscaban el nombre más cercano y así se ponían los nombres. Por eso había una hermana que se llamaba Salmos y un hermano que se llamaba Números, porque aunque en el libro de Números está lleno de nombres, a él no le gustó ninguno, dijo, no, tan re feos todos, pues le pusieron Números. Había una hermana llamada Genezaret. Genezaret no es un nombre de persona, es un nombre de un lago, el lago de Genezaret. Y así, y entonces yo me juntaba con ellos. Y entonces yo les dije, yo quiero también tener un nombre. Yo tenía 17 años, así lleno de ilusión y demás, porque yo quiero tener un nombre. Y me dijeron, pues órale, escógelo. No, ya lo tengo, ya sé cómo quiero llamar. ¿Cómo? Y les dije, Barrabás. No les gustó. Pues está regacho ese, oye, ¿por qué Barrabás? Sí, porque es... Sí, les he contado, mi texto de favorito, mi texto de nacimiento, el primer versículo que me aprendí no fue Juan 3:16, fue Marcos 15:15, y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y le entregó a Jesús después de ser azotado para que fuese crucificado. Ese fue mi texto de nacimiento, ese fue el texto que me aprendí, porque el predicador dijo, tú eres Barrabás. Y yo entendí que Jesús ocupó el lugar de Barrabás, y ese fue mi versículo. Sé que nadie se lo puede aprender de memoria, está muy no memorizable. O sea, ¿quién sabe? ¿Para qué dices eso? Pues yo sí, porque sé lo que pasa. Pero no, gracias a Dios, nadie me dice Barrabás, sino el pastor Barrabás. ¿Cómo está, hermano Barrabás? Hemos invitado para predicar al hermano Barrabás. Sí está, digo, el nombre no está feo, el significado no está feo, pero por el que lo llevó sí. Pero ya siendo pastor, mi primer pastorado después del seminario en Chihuahua, porque fui pastor acá en México cuando estaba en el seminario, pero después cuando gradué y fui a Chihuahua, allá en una colonia pobre, así en las orillas de la ciudad. Muchos jóvenes se convirtieron, algunos de ellos venían del ambiente de la drogadicción, y ahí me pusieron el PAS. Yo sé que ahora muchos le dicen PAS en otros lugares, pero eso que pasó, le estoy hablando de hace, ¿qué mi vida? ¿Cuántos años hace de esto? Hace 40 años, 38 años, 40 años, y me empezaron a decir el PAS allá. Y yo pensaba que era por el pastor, pero después alguien me confesó y me dijo, no, es que cuando yo no era cristiano, al que nos repartía la droga, al que le compramos droga, le decíamos el pastas. Y después de pastas empezamos a decir el paz. Voy por el paz por una dosis. Sí, está claro. Y entonces este joven decía, entonces ahora que soy cristiano, cuando estoy así medio así como azul, o ando arrastrando la cobija, pues voy con el paz y me da una dosis y me pongo bien high. Así decía él. Ahora yo sé, por eso no lo cuento a menudo. Esta es la última vez que lo cuento en este lustro. Lo cuento cada lustro más o menos. Ahí le cuentan a los que vayan llegando. Porque yo sé que viene de un ambiente medio raro. Pero ¿sabe qué? No me molesta. La mayoría de ustedes no me dicen Gilberto. La mayoría de la gente no me llama por mi nombre, Gilberto. Y aquí en la iglesia menos. Aquí todos ustedes, sus niños, me dicen paz. No me molesta, me agrada.
Y no me agrada solamente porque es como diminutivo, parece de pastor. No, sino porque yo sé de dónde viene ese apodo y no me molesta ser alguien que tenga la posibilidad de que cuando estás necesitado, yo te dé una buena dosis de palabra. Espero ahora estarles dando una buena dosis que los ponga bien. Espero que no se ofendan y nadie salga de aquí rasgándose los vestidos y no sé qué. ¿Cómo te llamas, hermano? No me digas, ¿cómo te llamas? Yo creo que sí te mereces algunos nombres que tienes ahora nuevos. Sí, porque ¿cómo te decimos los aquí en la iglesia? Hermano. Que significa que eres hijo del Padre Celestial, del que yo también soy hijo. Y significa que estamos tan interrelacionados, tan integrados tú y yo, que nos amamos de veras y que tenemos un compromiso. Es que llamarte hermano es significativo. Llamarte siervo, hermano de la iglesia, siervos, hermanos siervos, llamarte siervo. Debes experimentarlo como un nombre, un gozo, consejero de los jóvenes, diácono, ujier, maestro. El nombre que tienes por ser aquí de la iglesia es el nombre que nos dio. Cristianos, discípulos, son nuestros nombres, mayordomos. Debemos sentirnos orgullosos de eso. Ya no somos Abraham, somos Abraham. Ya no somos Jacob, somos Israel. Ya no somos Leví, somos Mateo. Ya no somos Juan y Jacobo, somos Boanerges o hijos del trueno. Ya no somos Simón, somos Pedro. Es decir, somos algo más. Dios hizo algo de nosotros. Y la mejor prueba de la eficacia, de la gracia, somos nosotros. Es nuestra vida transformada y nuestro testimonio de discipulado. Por eso les propongo, aceptemos la gracia de Dios y dejemos que las evidencias se noten. Y digamos juntos: vive la gracia. Vive la gracia. Es una exhortación de unos a otros. Vive la gracia. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis manos esta palabra. Y te pido, Dios mío, que nos ayudes a mis hermanos y a mí, Señor, a entender, que nos reveles, pues, Dios, tú, nos un chispazo de tu Santo Espíritu que nos ayude a entender la gracia y vivirla, Señor, a plenitud. Y esa gracia nos transforme, nos haga mejores personas, nos haga instrumentos para que otras personas también puedan conocerte. Aquí estamos, Señor, en tus manos. Bendícenos. Sigan orando, mis hermanos. Y tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor hoy: Señor, he entendido que no tengo por qué vivir en mi religiosidad, en mis fuerzas, en mis obras. Entiendo que esto es por gracia y quiero vivir tu gracia maravillosa. Por eso te quiero pedir, Señor, que me salves, que entres a mi vida y me perdones y me llenes de tu amor. Si alguien quiere decirle al Señor eso, quiere entregarle su vida hoy a Jesús, ahí en su lugar, por favor, levante su mano, porque quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que le bendiga, que entre a su vida. ¿Hay alguien que toma esa decisión de entregar su vida a Cristo? Por favor, levante su mano en su lugar. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Dios les bendiga, Señor. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga a usted también, Señor. Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga también. Gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien más toma esa decisión? Dígamelo. Dios les bendiga. Sí, gracias. Perdonen que no veo tan lejos, pero veo ahí unas manos. Dios les bendiga, señora. Puede bajar su mano. Si alguien más toma esa decisión, allá hay alguien. Dios le bendiga. Dios les bendiga también a ustedes. Dios te bendiga, pequeño, precioso. Dios te bendiga. Gracias por tu decisión, hermoso. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Y por favor, usted que hizo esta decisión, ahí hable con Dios y entréguele su ser. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas. Ponga en tus manos a todos nosotros, Señor. Llénanos de tu gracia, pero especialmente a mis hermanos y hermanas que hoy están tomando esta decisión de experimentar tu gracia, esa que transforma, esa que limpia, esa que perfecciona. Bendícelos, Dios, por favor, y bendice a tu iglesia y danos la dicha, Señor, de ver vidas transformadas, vidas tocadas por tu Santo Espíritu, vidas a las que tú revelas, Señor, tu gracia y tu misericordia y les salvas. Estamos en tus manos. Bendícenos, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.